Mi hermano usó mi nombre para endeudarse, es temporal, tú ganas más, dijo. Pero cuando recibió la notificación de demanda, descubrió que yo ya había transferido todo a un nuevo banco. Mi hermano y yo crecimos muy distintos. Él siempre fue el tipo de cabrón que cree que la vida le debe algo y que todo puede arreglarse con una sonrisa pendeja y una mentira mal construida. Yo, en cambio, aprendí muy temprano que nadie te rescata y que si no cuidas tus cosas, alguien más las va a cagar por ti. Esa diferencia parecía un detalle sin importancia cuando éramos niños, pero cuando entramos a la vida adulta se volvió una pinche bomba de tiempo. Él pasó por trabajos temporales, renuncias impulsivas y planes de negocios que duraban lo mismo que un cigarro mal apagado. Yo encontré un empleo estable en tecnología, armé mi crédito, me mudé a un departamento chiquito pero mío y empecé a vivir sin pedirle nada a nadie. Tal vez por eso estaba tan confiado, tan seguro de que ya había dejado atrás el drama familiar, cuando él apareció una tarde con su tono meloso de voy a pedirte un favor, pero no te encabrones. No puedo explicar la mezcla de fastidio y cansancio que me dio cuando lo escuché decir que quería usar mi nombre para abrir una tarjeta. Contó una historia sin pies ni cabeza sobre una oportunidad única, sobre cómo él solo necesitaba un empujón, sobre mi supuesto deber como hermano mayor. Me dijo que yo ganaba más, que a mí no me costaba nada, que era temporal, que él lo pagaba rápido. Todo eso lo dijo con un descaro que me dio ganas de aventarlo por las escaleras. Le respondí que no, de manera directa y sin darle espacio para intentar convencerme. Él se ofendió como si yo fuera el malo del cuento. Me llamó egoísta, me dijo que nunca lo había apoyado y salió de mi departamento dando portazos como si eso lo hiciera tener razón. Pensé que hasta ahí llegaba el ridículo, pero subestimé su capacidad para ser un irresponsable. Unos meses después me llegó una carta que me dejó helado. Cuando la abrí y vi que hablaban de una deuda gigantesca asociada a una tarjeta que yo jamás había solicitado, tuve una sensación tan fuerte de traición que tuve que sentarme para no caerme. Revisé mi crédito y ahí estaba, una tarjeta nueva, abierta con mis datos, con un saldo que ni en mis peores impulsos habría acumulado. Lo primero que hice fue llamarlo, aunque sabía la respuesta incluso antes de que contestara. Me dijo con la tranquilidad de un idiota que sí, que usó mis datos, que no entendía por qué me enojaba tanto, que yo podía pagar esa deuda sin problema y que él me lo regresaría. Me soltó esa frase que todavía me hierve la sangre. Mi hermano dijo no seas dramático, tú ganas más, a ti no te pasa nada. No sé qué es peor, la acción o la poca conciencia del daño. Mis papás se metieron en la conversación inmediatamente y la típica cantaleta apareció como un puto eco, que yo era exagerado, que la familia se ayuda, que él solo quería emprender, que no le negara su oportunidad. Mi mamá incluso me dijo que para qué trabajaba tanto si no era para apoyar a los míos. Nunca entendieron que no era el dinero, sino la violación absoluta de mi confianza. Era mi nombre, mi futuro, mi crédito, mis cuentas. En cuanto colgué todas esas llamadas, lo primero que hice fue protegerme. Fui al banco, cerré lo necesario, cambié contraseñas, congelé mi crédito y transferí mis ahorros a una institución distinta donde nadie tuviera acceso a nada. Fue una decisión fría, dura, pero inevitable. Después inicié el proceso legal. No porque quisiera joderlo, sino porque me dejaron sin alternativas. Cuando hay un fraude de identidad, no puedes hacerte pendejo. Si no lo denunciaba, la deuda se volvía mía, punto. No había espacio para sentimentalismos. La demanda siguió su curso, y aunque mi familia cayó sobre mí como si fuera el demonio reencarnado, yo sabía que no había otro camino. Hace poco llegó a mi casa una notificación legal dirigida a él, pero como todo estaba a mi nombre, la enviaron a mi dirección. Cuando vino a recogerla, entró hecho furia, gritando que yo lo había destruido. Buscó mis cosas, intentó revisar mis cuentas, quiso confirmar que yo arreglaría esto. Fue ahí cuando descubrió que ya no tenía acceso a nada, que todos mis movimientos estaban blindados y que no podía tocar ni un centavo. Su cara fue una mezcla de rabia, sorpresa y miedo. Me gritó que yo era un traidor, que él esperaba apoyo, que yo era un desgraciado sin corazón. Yo solo pensé en cómo, incluso en ese momento, seguía viendo esto como algo que yo debía resolverle. Dormí mejor esa noche que en mucho tiempo. Sé que esto va a traer repercusiones. Mi mamá está convencida de que soy un monstruo, mi papá me dice que estoy viendo solo por mí y mi hermano actúa como si yo lo hubiera apuñalado. Pero sé que hice lo necesario. A veces la familia no solo estorba, también te rompe, y si no te defiendes a tiempo, te hunden con ellos.
Yo no pienso hundirme. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde que todo estalló y, aunque pensé que el ambiente eventualmente se tranquilizaría, ocurrió todo lo contrario. Cada día parecía agregar una nueva capa de tensión, como si la situación estuviera mutando en algo más grande de lo que había imaginado. La primera señal de que esto no iba a ser un problema pasajero vino cuando recibí el correo electrónico del departamento legal de la financiera confirmando que habían validado mi denuncia y que el caso seguía adelante. El mensaje era serio, directo y sin espacio para interpretaciones amables. Dejaban claro que la investigación ya había cruzado el punto sin retorno y que comenzarían las acciones correspondientes contra el responsable, que claramente era mi hermano. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque estaba protegido, culpa porque por mucho que él hubiera provocado la situación, seguía siendo mi hermano. Un día después de esa notificación, mi mamá llegó sin avisar a mi departamento, cosa que no había hecho desde que yo me mudé. Apenas crucé la puerta, me recibió con una mirada tan cargada de reproche que me tomó un momento procesar que venía a reclamarme, no a entender lo que estaba pasando. Habló sin parar, diciendo que yo estaba exagerando, que había llevado la situación demasiado lejos, que un hermano no hace eso, que la familia se supone que se cuida y que yo debía haber pensado en las consecuencias antes de involucrar abogados. Lo que más me sorprendió fue que su indignación no estaba basada en la gravedad de lo que mi hermano hizo, sino en que yo no estaba dispuesto a sacrificarme para sacarlo del problema. Me dijo que mis acciones iban a dejarlo marcado de por vida, que ese tipo de antecedentes no se borraban fácilmente y que la culpa de todo sería mía si él terminaba perdiendo algún trabajo o quedando vetado de algún lugar. No hubo una sola palabra sobre cómo él había cometido un delito usando mis datos. Era como si eso fuera un detalle menor, un simple tropiezo que yo debía perdonar por la gracia de compartir sangre. Intenté explicarle la situación con calma, aunque por dentro sentía un cansancio profundo, como si ya hubiera agotado toda mi capacidad emocional para argumentar. Le dije que yo no podía absorber una deuda que no había generado, que las financieras no iban a aceptar un disculpe usted, fue mi hermano como solución, que si no me protegía las consecuencias caerían solo sobre mí. Pero ella estaba tan encerrada en su versión de la realidad que cada cosa que decía parecía rebotarle. Insistió en que yo debía retirar la denuncia, que era lo correcto y que todo lo demás era egoísmo disfrazado de responsabilidad. Hubo un momento en el que me quedé mirándola y me di cuenta de que no estaba hablando conmigo, estaba defendiendo una idea que tenía desde hacía años, la idea de que mi hermano siempre necesitaba ayuda y que yo, por ser el más estable, tenía la obligación eterna de dársela. Mi estabilidad era un recurso del que ella sentía derecho a disponer. Esa misma tarde, mi hermano recibió la citación oficial para presentarse ante los responsables del caso. Cuando la leyó, me llamó completamente fuera de sí, gritándome que había arruinado su vida. Dijo que nunca pensó que yo llegaría tan lejos, que él solo había tomado prestado mi nombre y mi crédito, como si eso fuera una pendejada irrelevante que se resuelve con una cerveza de disculpa. Lo escuché hablar y entendí que él realmente no concebía la idea de haber hecho algo grave. Para él, la gravedad radicaba en que yo no estaba dispuesto a cubrirle las espaldas. Fue una conversación en la que cada palabra que yo decía parecía empujarlo más hacia una mezcla de furia y victimismo. Su frase estrella fue que yo siempre fui el favorito de la suerte y que por eso yo debía ayudarlo. Lo curioso es que, según él, tenía derecho a ponerme en riesgo porque yo podía manejarlo mejor. Esa lógica enferma fue la que me dejó claro que esto no se iba a resolver con una simple discusión. Pasaron unos días y se llevó a cabo su cita con el área legal de la financiera. No estuve en esa reunión, pero recibí un correo detallando lo sucedido. Consiguieron imágenes de cámaras de seguridad de la tienda donde él activó la tarjeta, usaron su identificación falsa y firmó con una firma que claramente no era la mía. También revisaron movimientos bancarios que coincidían con sus horarios. Sus ubicaciones y hasta testimonios de personas que afirmaron haberlo visto comprando equipo y accesorios para un negocio improvisado que montó por unas semanas. Nunca imaginé que un caso de este tipo pudiera ser tan contundente, pero la evidencia lo aplastó por completo. Según el reporte, cuando le mostraron las pruebas dejó de negar las cosas, pero en lugar de disculparse dijo que no pensó que eso llegaría tan lejos. Fue la primera vez que sentí verdadera vergüenza ajena por él. Mientras tanto, mis papás continuaron metiéndose. Mi papá, que siempre fue más reservado, vino a hablar conmigo un fin de semana. Él no gritó ni me insultó como mi mamá, pero su postura era igual de frustrante.
Me dijo que entendía mi enojo, que lo que mi hermano hizo estuvo mal, pero que la familia debe ser flexible en momentos difíciles. Agregó que yo podía absorber temporalmente la deuda o negociar con la financiera para que no procedieran. Dijo que mi hermano era joven, que todavía no entendía la vida, que yo debía darle otra oportunidad. Cada frase me hacía sentir más ajeno a ellos. No hubo un solo intento por reconocer que yo era la víctima, que el delito fue contra mí, que lo que estaban pidiendo era que aceptara un daño permanente para salvarle la cara a alguien que ni siquiera mostraba arrepentimiento. Fue la primera vez que pensé seriamente que mi familia estaba rota desde mucho antes de todo esto. Un par de semanas después, la situación empeoró. Mi hermano perdió su trabajo porque la empresa se enteró del proceso legal en su contra. No fue un despido inmediato, pero sí una suspensión que terminó convirtiéndose en terminación definitiva. Mi mamá me llamó furiosa, repetidas veces, diciendo que yo había provocado esa desgracia. Para ella, la cadena de responsabilidades era simple: yo denuncié, la empresa se enteró, mi hermano perdió su trabajo y ahora su vida estaba arruinada. Intenté explicarle que el responsable era él y no yo, pero en esa conversación me quedó claro que hablar con ella era como intentar hacerle entender a una pared que está siendo empujada por el viento. Ella ya había decidido que yo era el villano de la historia, sin importar cuánta lógica le pusiera enfrente. En medio de todo esto, recibí la noticia de que el negocio improvisado que mi hermano había intentado montar se había ido al carajo. Dejó abandonado el remolque donde supuestamente vendía comida, y las autoridades municipales lo recogieron. Esa parte la escuché de tercera mano, pero confirmaba lo que ya sabía: él era incapaz de sostener responsabilidad alguna, ni siquiera un proyecto que decía ser la razón por la cual cometió el fraude. Fue ahí cuando empezó a circular entre familiares y conocidos la versión de que yo lo había traicionado. No mencionaban lo que él hizo, sino mi reacción. Algunos primos incluso me escribieron con el típico mensaje de sé que estás dolido, pero es tu hermano. Lo ignoré todo. La acumulación de todo este caos tuvo un efecto curioso en mí. En lugar de sentirme culpable, comencé a sentir una especie de claridad brutal sobre mi lugar en esta familia. Me di cuenta de que durante años acepté dinámicas que parecían normales, pero que ahora se revelaban por lo que realmente eran: una expectativa constante de que yo asumiera los desastres de mi hermano. Desde que éramos adolescentes él siempre fue el que necesitaba ayuda, y yo era el que podía darla. Construyeron esa narrativa para sentirse mejor con la crianza desigual que nos dieron, y ahora esperaban que yo sacrificara mi estabilidad para mantener viva esa mentira. Pero no lo voy a hacer. No pienso seguir sosteniendo a alguien que cree que mi vida existe como extensión de la suya. Cuando todo esto terminó de asentarse, me di cuenta de algo que no había enfrentado antes. Mi familia no quería que yo ayudara por amor, quería que ayudara por obligación. Y ahí se rompió algo dentro de mí, porque jamás pensé que llegaría el día en que tendría que distanciarme de ellos para protegerme. Pero ese día llegó, y al parecer, llegó para quedarse. Actualización 2. Habían pasado algunos meses desde la primera cita legal de mi hermano y los ánimos, lejos de calmarse, parecían extender raíces nuevas en cada rincón de la familia. Yo intentaba mantenerme al margen, continuar con mi vida, concentrarme en mi trabajo y en mis cosas, pero cada cierto tiempo surgía un nuevo comentario, una llamada pasivo-agresiva o un mensaje que dejaba claro que, para ellos, la situación no estaba ni cerca de cerrarse. La tensión no se disipaba porque mi mamá seguía alimentándola con su discurso dramático sobre la desgracia que yo había desatado. La escuché decir más de una vez que mi hermano estaba viviendo un castigo injusto, como si él no hubiera tenido nada que ver, como si yo hubiera despertado un día y decidido arruinarle la vida porque sí. Mi papá, por su parte, mantenía una postura más silenciosa, pero igual de frustrante, porque su silencio estaba cargado del mismo juicio. Él no decía estás mal, pero tampoco decía tu hermano se lo buscó. Simplemente se quedaba ahí, flotando entre ambos lados, incapaz de soltar la idea de que la familia debe mantenerse unida a toda costa, incluso cuando uno de los miembros actúa como una bomba que amenaza con destruir todo alrededor. El golpe más evidente llegó cuando la financiera decidió que cesarían la parte criminal del proceso porque habían recuperado parte del dinero a través del seguro, pero continuarían con una demanda civil. Esa decisión fue un alivio para mí en cierto nivel, porque significaba que mi nombre quedaría protegido sin el desgaste de un juicio penal largo y agotador. Pero al mismo tiempo abrió un camino nuevo de consecuencias para mi hermano que él no había previsto.
Cuando le notificaron que debía presentarse a un acuerdo de pago obligatorio, su reacción fue igual de absurda que todas las anteriores. Según él, la financiera estaba siendo abusiva por exigir lo que él mismo había gastado y que si yo tuviera tantita humanidad habría evitado que llegara tan lejos. Me dijo que esperaba que yo estuviera satisfecho sabiendo que él se iba a pasar años pagando algo que, en su mente, debió caer en mis hombros por simple obligación de sangre. Nunca admitió que él había generado la deuda, que había usado mis datos sin permiso, que había firmado documentos suplantándome, que todo esto era su responsabilidad. Lo único que repetía era que yo tenía los medios para evitarle el sufrimiento y que había elegido no hacerlo. La primera vez que mi mamá se enteró del plan de pago entró en una especie de histeria emocional. Me llamó llorando, acusándome de ser frío y calculador, diciéndome que mis decisiones eran un reflejo de lo poco que me importaba la familia. Dijo que mi hermano estaba deprimido, que ya no dormía bien, que hablaba de dejarlo todo. Y aunque sería mentira decir que esas palabras no me afectaron, también es cierto que no puedo seguir siendo emocionalmente extorsionado porque alguien no quiere asumir las consecuencias de sus actos. Intenté explicarle que no era yo quien había creado ese problema, pero ella estaba tan atrapada en su propia versión de los hechos que cualquier intento por llevar la conversación a la realidad terminaba en gritos o en un silent treatment prolongado donde se hacía la víctima como si yo la hubiera lastimado a propósito. El giro más extraño ocurrió cuando supe que mi hermano había intentado abrir otra tarjeta. Alguien del banco me llamó para verificar datos debido a la alerta permanente que dejé en mi historial, y ahí me enteré de que él había sido rechazado automáticamente. Me contaron que se presentó argumentando que necesitaba una nueva oportunidad, que la deuda anterior era cosa del pasado y que él merecía un nuevo comienzo. Cuando el empleado del banco le explicó que por la alerta de fraude no se podía procesar nada sin verificar personalmente conmigo, él respondió algo como que yo no era accesible. Me pareció una ironía casi cómica porque durante meses solo recibí llamadas de él cuando necesitaba reclamarme algo o exigirme que solucionara el desastre que generó. Fue en ese momento cuando confirmé que mi decisión de blindar mi crédito no solo era correcta, sino absolutamente necesaria. Mi hermano no había aprendido nada, no había reflexionado, no había cambiado. Solo buscaba nuevos caminos para repetir el mismo patrón. Ese mismo día él me llamó furioso. Me reclamó como si yo hubiera intervenido directamente para bloquear su solicitud, cuando en realidad fue consecuencia del proceso que se activó desde el primer fraude. Me dijo que yo era un rencoroso, que estaba obsesionado con castigarlo, que no sabía dejar ir las cosas. Le respondí con una calma que creo que lo sacó más de quicio que cualquier grito. Le dije que yo no estaba haciendo nada para perjudicarlo, que simplemente estaba protegiéndome. Él no quiso escuchar. Dijo que esperaba que algún día yo entendiera el daño que le causé. Me quedé pensando en esa frase porque para él el daño no era haber cometido un delito, sino haber sido obligado a enfrentar lo que hizo. En su mente, la injusticia estaba en las consecuencias, no en las acciones. A mediados de ese periodo recibí otro golpe de la familia, esta vez de forma más sutil pero igual de molesta. Una tía organizó una comida y varios familiares me escribieron para invitarme, pero todos los mensajes tenían un tono extraño, como si esperaran que yo apareciera para iniciar un espectáculo de reconciliación forzada. Me decían que ya era hora de hablar las cosas con calma y que mi mamá estaba muy triste porque yo la evitaba. Pero ninguno mencionaba siquiera el hecho de que el origen del conflicto era un fraude del tamaño de una montaña. Parecía que esperaban que yo llegara ofreciendo disculpas solo por existir. Obviamente no fui. No tenía ninguna intención de someterme a un tribunal moral improvisado donde todos iban a minimizar lo ocurrido para no confrontar la verdad incómoda, que la familia estaba acostumbrada a proteger a mi hermano de todo, incluso de sí mismo. Otro factor que complicó todo fue que mi hermano, en un intento desesperado por salvar su reputación, empezó a contar una versión distorsionada de los hechos. Decía que yo había exagerado, que él no sabía que era tan grave, que yo había actuado con mala intención. Incluso llegó a decir que yo quería verlo fracasar. Varias personas de la familia me escribieron preguntando por qué no podía ser más comprensivo o ayudarlo a salir adelante. Me di cuenta de que la narrativa había cambiado completamente en su círculo cercano. Yo había pasado de ser la víctima del fraude a ser la causa del sufrimiento del pobre hijo descarriado. Era absurdo, pero también era justamente lo que mi hermano necesitaba, una historia donde él no fuera responsable.
Mientras todo eso pasaba, en mi vida personal comenzaron a surgir cambios que me hicieron ver el contraste entre el caos familiar y la estabilidad que estaba construyendo. Recibí una oferta de ascenso en mi trabajo, algo por lo que había luchado durante años. Y aunque celebré la noticia con personas cercanas a mí, tuve la sensación inmediata de que no podía compartir ese logro con mi familia. No porque me diera vergüenza, sino porque sabía exactamente cuál sería la reacción, lo usarían como argumento para decir que yo podía ayudar más, que mis privilegios me obligaban a cargar con los errores de otros. El ascenso se convirtió en un recordatorio incómodo de que en mi familia cualquier éxito mío era visto como un recurso al que todos creían tener derecho. A finales de ese mismo periodo me enteré de que la demanda civil había terminado con un acuerdo que obligaba a mi hermano a pagar una cantidad mensual por muchos años. La cifra no era baja, pero tampoco era imposible. Era manejable si él hacía lo que nunca había querido hacer, asumir responsabilidad. Cuando le notificaron el monto y los plazos, me escribió con un mensaje corto, cargado de resentimiento, diciendo que esperaba que yo durmiera tranquilo sabiendo que él estaría encadenado a esa deuda por culpa mía. Le respondí que yo no había creado la cadena, que lo único que hice fue soltar la otra punta. Creo que esa fue la primera vez que comprendí algo que había estado sintiendo desde hacía meses pero no había puesto en palabras. Mi hermano no quería ayuda, quería impunidad. No buscaba apoyo emocional ni comprensión. Solo quería que todos alrededor le limpiaran el camino cada vez que él decidía arrastrarse dentro del lodo. Y cuando ya no lo hicimos, cuando por primera vez tuvo que enfrentar la realidad, toda la estructura familiar que lo había sostenido comenzó a culparme por no seguir alimentando la ilusión de que él era un adulto funcional. Ahora, viendo todo con más distancia, siento que esta actualización no se trata solo de la demanda, sino de la confirmación de que la relación con mi familia no volverá a ser la misma. Y aunque eso duele en cierto nivel, también trae una claridad que no sabía que necesitaba. Entendí que hay personas que solo conocen una forma de amarte, aquella en la que tú sacrificas lo que eres para mantenerlos tranquilos. Y yo ya no pienso volver a ese lugar. Actualización final. Había pasado más tiempo del que yo esperaba desde la última vez que hablé directamente con mi hermano, y para entonces ya todas las piezas del conflicto parecían acomodarse en un lugar incómodo pero estable. Yo había continuado con mi vida intentando mantener la distancia necesaria para no volver a caer en el ciclo de expectativas familiares que durante años me hicieron sentir responsable de todo lo que él hacía. Pensé que el punto más tenso había quedado atrás cuando se resolvió la demanda civil y él comenzó con el plan de pagos obligatorio. Pero descubrí que los conflictos con la familia no cierran cuando se resuelven en un documento legal, sino cuando quienes estuvieron involucrados aceptan la realidad, algo que ni él ni mis padres estaban dispuestos a hacer. Esa negación constante empezaba a sentirse como una sombra que siempre se movía detrás de mí, una especie de recordatorio de que, aunque yo me esforzara en avanzar, ellos seguían atrapados en una versión de los hechos en la que yo era el villano principal. El ambiente con mis papás no mejoró, solo se transformó en una especie de distancia tensionada. Mi mamá dejó de reclamarme de forma abierta, pero adoptó un silencio donde cada pausa estaba cargada de juicio. Cuando hablábamos, lo hacía desde un sentimiento de dolor casi teatral, como si yo fuera alguien que había traicionado los valores más sagrados de la familia. Mi papá, por su parte, no discutía, pero mantenía una actitud de resignación que me hacía sentir como si lo hubiera defraudado de una manera irreversible. Ninguno de los dos parecía realmente dispuesto a reconocer que yo no había destruido nada, sino que simplemente me negué a seguir sosteniendo a alguien que había cruzado una línea que no se puede cruzar sin consecuencias reales. Esa incapacidad de ver la situación desde una perspectiva justa fue lo que poco a poco me hizo entender que el distanciamiento no era algo temporal, sino probablemente algo definitivo. En medio de todo ese desgaste emocional, recibí la noticia de que mi hermano había intentado mudarse de ciudad buscando un trabajo donde no le hicieran preguntas incómodas sobre la demanda o su historial crediticio. No me enteré por él, sino por un primo que me escribió para decirme que la familia estaba preocupada porque mi hermano decía sentirse completamente perdido, sin oportunidades y sin el apoyo de nadie. La forma en que me contaron la historia estaba evidentemente manipulada para despertar culpa, como si yo hubiera sido quien lo empujó a ese estado. Ese mismo primo me dijo que tal vez lo mejor era que yo hablara con él para sanar la relación, como si el conflicto fuera una simple pelea entre hermanos que se resuelve con una conversación ligera. Lo ignoré,
porque entendí que cualquier intento de diálogo en ese momento solo serviría para ofrecerles otro espacio donde responsabilizarme de algo que no era mío. Mi vida profesional, en contraste, seguía avanzando de manera estable. Comencé un proyecto importante en el trabajo que me absorbió varios meses, y la distancia emocional con mi familia me permitió enfocarme sin interrupciones en algo que sí me daba resultados concretos. Ese crecimiento profesional también trajo un cambio personal. Empecé a plantearme la posibilidad de mudarme definitivamente a otra ciudad. No era algo que hubiera considerado antes, pero sentí que alejarme físicamente podía ser la única manera real de romper con el desgaste constante. A pesar de eso, tardé un tiempo en tomar una decisión, porque había una parte de mí que todavía estaba esperando que en algún momento las cosas se acomodaran, que mis papás reflexionaran y que mi hermano al menos aceptara su responsabilidad. Pero esa esperanza ingenua terminó de desaparecer cuando recibí la visita más inesperada de todo este proceso. Una tarde, mientras estaba llegando a mi edificio, vi que mi hermano estaba sentado en las escaleras. No lo reconocí al principio porque se veía más delgado y más cansado de lo habitual. Cuando levantó la cabeza y me miró, supe que venía a hablar conmigo, aunque no sabía qué esperar de esa conversación. Había pasado tanto tiempo evitando cualquier interacción que su presencia provocó una mezcla de sorpresa y alerta. Caminé hacia él sin saber si la conversación sería otro ataque, otra demanda emocional o algún intento de manipulación. Me dijo que solo quería cerrar ciclos, aunque su tono no tenía la seguridad habitual que él usaba para defender lo indefendible. Parecía cansado, más derrotado que enojado, como si finalmente hubiera entendido que ya no podía seguir sosteniendo la versión de víctima que le había servido tantos meses. Me contó que el plan de pagos le estaba costando más de lo que imaginó, que había tenido que dejar otro empleo, que la mudanza no había salido como esperaba y que el resentimiento que cargaba hacia mí no le había servido para nada. Sin embargo, incluso en esa aparente vulnerabilidad seguía habiendo una especie de reclamo velado. Dijo que siempre pensó que yo estaría ahí para ayudarlo, que no entendía cómo pude dejar que todo escalara hasta ese punto. Lo escuché sin interrumpirlo porque necesitaba entender qué tanto había cambiado realmente. Cuando terminó, me preguntó si yo estaba feliz con el resultado, si me sentía tranquilo sabiendo que él estaba luchando contra una deuda que lo iba a acompañar durante años. Le dije la verdad, que la tranquilidad que yo sentía no tenía nada que ver con su sufrimiento, sino con la certeza de haber puesto límites que debí poner desde hacía mucho tiempo. Le dije que no deseaba verlo fracasar, pero que él confundía apoyo con impunidad, y que yo no podía seguir siendo la persona que limpiaba sus errores. Hubo un silencio largo entre nosotros, uno que no habíamos tenido desde que éramos adolescentes. En ese momento entendí que lo que yo necesitaba no era una disculpa perfecta ni una declaración de responsabilidad absoluta. Lo que necesitaba era reconocer que él estaba enfrentando, por primera vez, la vida sin que yo interviniera para suavizar los golpes. No sé si lo comprendió por completo, pero por lo menos no discutió. Se levantó, me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarlo, aunque no con un tono arrogante, sino más bien con uno resignado. Le respondí que el perdón no era el problema, que lo que necesitábamos era distancia para no repetir la misma historia una y otra vez. Después de esa conversación entendí que la relación con mi hermano no iba a ser la misma y que probablemente nunca volveríamos a ser cercanos, pero también sentí un peso enorme caer de mis hombros. Esa sensación confirmó que ya no tenía que justificar mis decisiones ante una familia que esperaba que yo actuara como un salvavidas eterno. Unas semanas después tomé la decisión de mudarme a otra ciudad y comencé el proceso de transferencia en el trabajo. Cuando se lo dije a mis papás, la reacción fue predecible. Mi mamá lo tomó como un abandono personal, como si estuviera huyendo de ellos. Mi papá reaccionó con tristeza, pero sin pelear. Ninguno preguntó por qué lo hacía, solo asumieron que era un castigo hacia ellos. No intenté corregir esa interpretación porque ya no tenía energía para pelear contra narrativas que no quería sostener más. Hoy, mirando todo desde un punto más lejano, me doy cuenta de que esta historia nunca fue solo sobre un fraude o una deuda. Fue sobre los roles silenciosos que se forman dentro de una familia y cómo, cuando uno decide romperlos, todos los demás sienten que algo se desmorona. Mi hermano siente que lo traicioné porque rompí la expectativa de que siempre estaría ahí para rescatarlo. Mis papás sienten que los fallé porque dejé de ser quien sostenía la ilusión de que la familia funcionaba. Pero yo no fallé, solo dejé de cargar con una responsabilidad que nunca me correspondió.
Y aunque el proceso fue largo, desgastante y lleno de reclamos injustos, me enseñó que protegerme no es egoísmo, sino una obligación conmigo mismo. No sé si algún día las cosas se acomodarán o si todos seguiremos nuestro camino desde la distancia. Lo que sí sé es que fue la primera vez en mi vida en la que elegí ponerme en primer lugar sin pedir permiso. Y eso, aunque haya dolido, era necesario.